Después de meses de trabajo, terminé de renovar mi cabaña junto al lago. Esa noche, mis padres me dijeron, tu hermana va a celebrar su fiesta de graduación aquí. No estorbes o vete. Yo solo dije, bien. Antes del amanecer, ella entró en el camino de entrada sonriendo, y luego pisó el freno de golpe cuando vio lo que la esperaba cerca de la casa. La última capa de barniz todavía estaba pegajosa en la barandilla del porche cuando di un paso atrás para mirarla. 8 meses, cada sábado y la mayoría de los domingos desde abril hasta diciembre, conduciendo 42 minutos de ida y otros tantos de vuelta con madera atada a la baca del coche y una nevera con sándwiches en el asiento del copiloto. La cabaña no era nada cuando la compré en una subasta de impuestos del condado por $52,000. Un armazón de 2 dormitorios con un muelle que se hundía y una cocina que olía a mapache. Pero yo podía verlo. Podía ver en qué se convertiría. Y ahora estaba terminada. La barandilla estaba recta. El muelle aguantaba peso. El baño tenía agua caliente por primera vez en 6 años. Había lijado cada suelo a mano porque la lijadora de alquiler tuvo un cortocircuito el segundo día, y no podía permitirme otra hasta el siguiente sueldo. Alicaté el salpicadero de la cocina con cerámica que encontré en liquidación, a 40 céntimos el pie cuadrado, y corté cada pieza con una sierra de agua que me prestó el conserje de la escuela. Las tablas del porche eran de pino tratado a presión que barnicé con 3 capas a lo largo de 3 fines de semana. Los pilotes del muelle los reemplacé metiéndome en el lago en julio con una palanca y una plegaria. Sacando los postes podridos y hundiendo los nuevos con un hincapostes que alquilé por días. 8 meses de fines de semana y $18,000 en materiales y mano de obra contratada para la fontanería y la electricidad que no podía hacer yo misma. Cada clavo, cada tornillo, cada capa de acabado era mío. Mis manos, mis fines de semana, mi dinero del sueldo de gerente de cafetería que me dejaba $200 al mes después de las facturas si no comía fuera. Llevé la mano detrás de la oreja y toqué el lápiz de carpintero. Plano, ancho, el sello de Dixon desvanecido hasta ser una sombra, marcas de dientes en un extremo de un hombre que mordisqueaba cuando pensaba. Lo había mantenido detrás de la oreja todos los días de la renovación, de la misma manera que mi tío solía llevar el suyo. Oí el crujido de la grava en el camino de entrada, la camioneta de Walt. Detrás, el sedán de Irene, y detrás de ese, el hatchback blanco de Darla con la pegatina de aparcamiento de la universidad todavía en el parachoques. Entraron sin llamar. Darla atravesó la cocina primero, pasando la mano por la encimera que había instalado en septiembre. Abrió el frigorífico que había comprado con mi tarjeta de crédito y miró dentro como si estuviera haciendo inventario. Irene se quedó en el umbral de la puerta y miró los suelos. Walt se sentó a la mesa de la cocina que yo había construido con tablones recuperados y puso ambas manos planas sobre la superficie. Tu hermana se gradúa el próximo fin de semana, dijo Walt. Vamos a celebrar su fiesta aquí. Lo miré. 60 personas. Desde el sábado por la tarde hasta el domingo por la mañana. El catering está reservado. El DJ está reservado. Darla tiene una carpa que viene para la zona del muelle. Ya está pagado. ¿Pagado con qué? Dije. Walt desestimó la pregunta con un gesto de la mano. La cuestión es qué va a pasar. La cabaña es perfecta para ello. Darla lleva semanas planeándolo. Tu madre y yo lo hablamos y este es el lugar adecuado. Lo hablasteis, dije, sin mí. Walt se reclinó en la silla. La silla que yo construí. En la mesa que yo construí, en la cocina que yo alicaté. Sirves bandejas de comida en una escuela secundaria. Sai, ganas $38,000 al año y te pasas 8 meses de tus fines de semana lijando suelos y raspando pintura en una cabaña junto al lago que se caía a pedazos cuando la compraste. Tu hermana acaba de terminar una carrera, una de verdad de una universidad de verdad. Tiene un novio con una carrera de verdad. Ella tiene un plan. Tú tienes un lápiz de carpintero y un cubo de barniz para madera. Te está pidiendo un fin de semana. 1, y ni siquiera puedes darle eso a tu propia hermana sin convertirlo en un asunto de quien tiene el nombre en un trozo de papel. No estorbes o vete. Eso no es una conversación. Es un hecho. Darla sonrió desde el frigorífico. Irene miró el paño de cocina que colgaba del asa del horno.
No me miró a mí. Me quedé de pie en la cocina que había construido a partir de un armazón que apestaba a mapache y escuché a mi padre decirme que yo no era nada por haberla construido. Se me tensó la mandíbula. Mis manos querían cerrarse en puños, pero las apreté planas contra mis muslos y respiré una vez por la nariz. Bien, dije. Cogí mi chaqueta del gancho junto a la puerta. Me lo metí en el bolsillo, la forma plana presionando contra mis costillas. Salí a mi coche y conduje 42 minutos de vuelta a la ciudad sin encender la radio. Bien es una palabra que suena a rendición. No lo es. Bien es la palabra que usas cuando ya has decidido lo que vas a hacer y no necesitas que la otra persona lo sepa todavía. No fui a casa. Conduje hasta el aparcamiento de la escuela porque sabía que Bess todavía estaría allí. Se quedaba hasta tarde cada viernes para terminar el informe de asistencia que posponía toda la semana. Su coche estaba en la segunda fila, con el motor en marcha, la calefacción puesta, el teléfono en la mano. Aparqué a su lado y me subí por el lado del copiloto. Bess me miró a la cara y dejó el teléfono. ¿Qué ha pasado? Se lo conté. La camioneta en el camino de entrada, el anuncio de la fiesta, Walt en la mesa, la frase brutal, todo. Las bandejas de comida, el barniz para madera, no estorbes o vete. Bess se quedó en silencio durante 10 segundos. Luego cogió su teléfono, abrió Instagram, tecleó un nombre y giró la pantalla hacia mí. La publicación de Darla, de hacía 3 días, fiestón de graduación en la casa del lago, con una fila de emojis de fiesta. 5 fotos. La primera era el salón terminado de la cabaña, los suelos que lijé, las ventanas que reenmarqué, la lámpara que conecté con el electricista de pie detrás de mí, guiándome a través de las conexiones. La segunda era el muelle que reconstruí, la barandilla que barnicé, el lago detrás captando la luz de la tarde. La tercera era la cocina, mis azulejos, mi encimera, mi mesa. 112 me gusta. 41 comentarios. Dios mío, la casa del lago de tu familia es preciosa. ¿Qué ganas? Me encanta el muelle. Tus padres deben de estar muy orgullosos de este lugar. Darla nunca corrigió a nadie. Ni una sola respuesta que dijera, en realidad, esto lo construyó mi hermana. Ni una mención a Shai. Ni una mención a los 8 meses o los $18,000 o la cocina de los mapaches o la sierra de agua o los azulejos de liquidación. Ha estado publicando sobre esto durante 3 semanas, dijo Bess. Usó tus fotos del antes y el después de tu teléfono, las que me enviaste en octubre. Recortó tu sombra de la foto del muelle. Nunca mencionó tu nombre. Ni una sola vez. Me quedé mirando la pantalla. Cada tabla que lijé. Cada barandilla que barnicé. Cada fin de semana que aparecí con mi nevera y mis herramientas. Atribuido a la casa del lago de mi familia. Bess cerró la aplicación. Eso no es una fiesta, Shai. Es alguien vendiendo una casa que tú construiste y fingiendo que eligieron la pintura. Recortó mi sombra de la foto del muelle, dije. Lo sé. Vi la original. Me la enviaste el fin de semana que terminaste el muelle. Tu sombra está en la esquina inferior izquierda. En su versión, ha desaparecido. 3 semanas de publicaciones. Nadie la corrigió. Nadie sabía que había algo que corregir. Le dijo a todo el mundo que era la cabaña de su familia. Nadie en su círculo sabe que existes. Fuimos en coche al apartamento de Bess. Preparó té. Me senté en la mesa de su cocina, que era más pequeña que la que construí para la cabaña y costaba el doble. Y le hablé del tío Clyde. Clyde era el hermano de mi madre, un carpintero jubilado. Era la única persona de mi familia que alguna vez miró algo que yo hice y dijo que estaba bien sin añadir una condición. Me enseñó a sujetar un martillo cuando tenía 8 años y a leer una cinta métrica cuando tenía 10, y a escuadrar un marco cuando tenía 14. Me llevaba a las obras en las mañanas de verano y me dejaba llevar la caja de herramientas aunque fuera demasiado pesada. Y no me la quitaba hasta que yo se lo pedía. Me lo dio en una gasolinera cuando tenía 14 años. Se lo sacó de detrás de su propia oreja y lo puso detrás de la mía. Mide 2 veces, dijo, porque una vez que cortas, no puedes volver a unir la madera. Murió cuando yo tenía 22 años.
Un ataque al corazón en su taller. Serrín en su camisa. Los paramédicos lo encontraron en el banco de trabajo. Mi tía me lo dio en el funeral. Lo guardé en el cajón de mi mesita de noche durante 4 años. El día que compré la cabaña, me lo puse detrás de la oreja y allí se quedó durante 8 meses. Bess escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, dejó su taza. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a esperar, dije, y luego voy a hacer las cuentas. ¿Qué cuentas? Todas. Le di a Darla una copia de mi tarjeta de crédito porque dijo que iba a comprar tornillos para la terraza en la ferretería mientras yo estaba en el trabajo. Les di a mis padres una llave de repuesto porque dijeron que revisarían la cabaña cuando bajaran las temperaturas. Hice estas cosas porque pensaba que ser generosa con la gente que amaba era lo mismo que ser respetada por ellos. 8 meses de fines de semana me enseñaron a construir un porche. Una tarde de viernes me bastó para aprender que no son la misma cosa. Si eres nuevo aquí, suscríbete a Family Secret Tales y pulsa la campanita de notificación para no perderte ni una sola historia. Estaba en la mesa de la cocina de Bess a las 9:15 de la noche cuando mi teléfono vibró. El nombre de Darla en la pantalla. Abrí el mensaje, 60 confirmados a 40 cada uno. Esos son 2.400 limpios. Catherine y DJ con su tarjeta. Papá dijo que ella no revisará hasta el extracto. Lo leí 3 veces. La primera vez pensé que estaba leyendo mal. La segunda vez sentí que se me oprimía el pecho. La tercera vez lo entendí. Darla no me había enviado esto a propósito. Quería enviárselo a Kai. Se lo envió a Shai. Un nombre equivocado en la lista de contactos. Un toque. Y todo estaba en mi pantalla. 60 personas. $40 cada una. $2.400. Darla no solo estaba organizando una fiesta en mi cabaña. Estaba vendiendo entradas para ella. Estaba cobrando a sus amigos y compañeros de clase $40 por cabeza para asistir a una fiesta de graduación en una casa que no poseía, no construyó y no podía abrir sin una llave que yo le di. Y el Catherine y el DJ estaban en mi tarjeta. Y Walt lo sabía. Papá dijo que ella no revisará hasta el extracto. No solo lo permitió. Planeó el momento. Dejé el teléfono. Bess estaba lavando una taza en el fregadero. Se dio la vuelta y vio mi cara. ¿Qué? Le mostré el mensaje. Bess lo leyó. Sus manos se quedaron quietas sobre el paño. Abre la aplicación de tu tarjeta de crédito, dijo. La abrí. Los cargos se cargaron en una columna. Los más recientes primero. $1.200 a una empresa de catering de la que nunca había oído hablar. Un nombre que sonaba exclusivo con Event en el título. $600 a un servicio de contratación de DJS con sede a 2 pueblos de distancia. $800 a una empresa de alquiler de carpas y eventos. Esos eran los depósitos de los proveedores. Debajo de ellos, repartidos en los últimos 2 meses en un patrón que parecía aleatorio pero no lo era. $3.200 en cargos etiquetados como suministros de renovación de tiendas que reconocía pero compras que no hice. Revisé los $3.200 línea por línea. Una tienda de artículos para el hogar, $480. Un almacén de artículos para fiestas, $340. Un minorista en línea, $620. Otra tienda de artículos para el hogar, ubicación diferente, $390. Una tienda de manualidades, $280. Una tienda de deportes al aire libre, $410. Un outlet de utensilios de cocina, $680. Saqué mis propios recibos de ferretería, los que guardaba en una carpeta en mi teléfono, de la manera que Clyde me enseñó a guardar cada recibo hasta que el trabajo estuviera terminado y la pintura seca. Ninguno de los $3.200 coincidía con nada que yo hubiera comprado. Las tiendas eran las correctas, pero los artículos no. Decoraciones, no madera. Una barra de bar portátil, no accesorios de tubería. Platos de catering, no azulejos. Guirnaldas de luces, no cables. Altavoces para exteriores, no tornillos.
Vajilla desechable, no papel de lija. No eran suministros de renovación. Eran suministros para fiestas. Para los retiros de estudio, que Darla había estado organizando en la cabaña los fines de semana que yo no estaba. Llevaba un registro de visitas dentro de la puerta principal de la cabaña, un cuaderno donde escribía la fecha y el tiempo cada vez que iba. Había notado entradas en 6 fines de semana en los que nunca fui. La letra no era mía. A veces ni siquiera era letra, solo una marca de café o una mancha donde alguien había dejado una taza en la página abierta. Manchas de vino en la encimera que limpié al llegar. Un posavasos roto que no era mío, una bolsa de basura en el cubo que olía a comida para llevar de un restaurante en la ciudad universitaria a 20 millas al este. Darla había estado gestionando una operación de alquiler en mi propiedad con mi tarjeta de crédito durante 2 meses, cobrando a sus amigos de $30 a $50 por noche por el acceso a la cabaña y llamándolo retiros de estudio. Tenía una llave. Tenía el número de mi tarjeta. Tenía 6 fines de semana de práctica antes de la fiesta de graduación, que no era el comienzo de nada. Era el final de un plan de 2 meses. Cargos no autorizados totales, $2.600 en depósitos de proveedores, más $3.200 en falsos suministros de renovación, $5.800. $5.800 cargados a una tarjeta con mi nombre, mi límite de crédito, mi historial de pagos. Cada mes durante 2 meses, había visto los cargos llegar y asumí que Darla estaba comprando tornillos para la terraza y masilla para madera porque eso es lo que me dijo que estaba comprando. Incluso le di las gracias una vez. Le envié un mensaje en octubre que decía, gracias por coger los suministros. Me has ahorrado un viaje. Ella respondió con un emoji de pulgar hacia arriba. Ese pulgar hacia arriba era su reconocimiento de que la mentira estaba funcionando. Casi dejó que la fiesta sucediera. Mi mano estaba sobre el teléfono y una parte de mí pensó que tal vez podría hablar con Darla por la mañana y arreglarlo y mantener a la familia unida y encontrar una manera de hacer felices a todos. Pero las palabras de Bess en el aparcamiento todavía resonaban en mi pecho. Usó tus fotos del antes y el después. Nunca mencionó tu nombre. Esa frase tenía un peso que pude sentir durante todo el camino a casa. Llamé a la compañía de la tarjeta de crédito a las 10:02 de la noche. El representante confirmó que yo era la titular principal de la tarjeta. Reclamé la totalidad de los $5.800 en cargos no autorizados. Todos. Le dije que la tarjeta había sido utilizada por un miembro de la familia sin mi autorización para reservas de proveedores y compras personales. Marcó los cargos para investigación y confirmó que la disputa revertiría los montos pendientes en un plazo de 3 días hábiles. Me preguntó si quería cancelar la tarjeta. Dije que sí. Nueva tarjeta, nuevo número, enviada solo a mi dirección. La tarjeta antigua quedó invalidada antes de que colgara el teléfono. Luego llamé al servicio de catering. Sonó 4 veces. Respondió una mujer, cansada, profesional. Le dije mi nombre, que la tarjeta utilizada para reservar el evento del 14 de diciembre era mía, que la reserva no estaba autorizada y que la estaba cancelando. Me pidió los últimos 4 dígitos de la tarjeta. Se los di. Buscó la reserva. Me preguntó si estaba segura. Dije que estaba segura. ¿Canceló? Número de confirmación en mi correo electrónico a las 10:20. Llamé al servicio de DJ. Conversación más corta. El agente de reservas dijo, señora, el cliente perderá el depósito. Dije, el cliente usó mi tarjeta sin mi permiso. El depósito ya ha sido disputado con el banco. ¿Canceló? Confirmación a las 10:30. Llamé a la empresa de carpas. Respondieron al segundo timbre. Misma conversación, mismo resultado. A las 10:45, todos los proveedores que Darla había reservado para la fiesta de graduación estaban cancelados. Cada depósito estaba en disputa. Cada confirmación estaba en mi bandeja de entrada como una fila de puertas cerradas. A las 11:10, llamé a la línea no de emergencia del sheriff del condado. Denuncié el uso comercial no autorizado de mi propiedad. El agente tomó la dirección, me preguntó si quería presentar cargos. Dije que todavía no, pero que quería que quedara constancia.
Número de caso en mi teléfono a las 11:15. Le envié un mensaje de texto a Orton, el abogado que la hermana de Bess había usado para una disputa sobre la valla de una propiedad. Necesito una carta de requerimiento para el lunes. Cargos no autorizados en tarjeta de crédito y uso no autorizado de mi propiedad. $5.800 más tasas de uso. Te enviaré la documentación esta noche. Respondió a las 11:22. Envíalo todo. ¿Lo tendré listo? Conduje hasta la ferretería 24 horas en la ruta 6 y compré un candado de combinación, de alta resistencia, de 4 diales. Escribí la combinación en la parte interior de mi muñeca con bolígrafo porque no confiaba en mi propia memoria a medianoche, con 4 horas de sueño y el estómago lleno de té e ira. Casi digo que sí a la fiesta en la cabaña cuando Walt estaba sentado a la mesa y Darla sonreía desde el frigorífico e Irene miraba el paño de cocina. Una parte de mí quería decir que sí porque decir que sí era lo que siempre había hecho. Pero el peso plano presionaba contra mis costillas a través del bolsillo de mi chaqueta. Y oí la voz de Clyde: mide 2 veces. Porque una vez que cortas, no puedes volver a unir la madera. Yo ya había medido. Había medido durante 8 meses. Sabía exactamente lo que esta familia pensaba que valía mi trabajo. Y la respuesta era nada. Si estás disfrutando de esta historia, suscríbete y compártela con alguien que necesite escucharla. Family Secret Tales te trae una nueva historia cada semana. Conduje hasta la cabaña a las 4 de la mañana. Oscuridad de diciembre. Los faros atravesaban la escarcha que se había asentado en el camino de grava como una fina piel blanca. Los árboles a lo largo del camino del lago estaban desnudos y quietos. No había otros coches. No había otras luces excepto las estrellas y la luz del porche que había dejado con un temporizador desde octubre, para que la cabaña no pareciera abandonada. Aparqué y me senté en el coche un minuto, viendo cómo mi aliento empañaba el parabrisas. Mis manos estaban firmes. Mi pecho no. Hay una diferencia entre estar lista y estar tranquila. Y yo solo era una de esas dos cosas. Luego salí y me puse a trabajar. Quité el candado viejo de la puerta principal y lo reemplacé con el nuevo candado de combinación. Lo probé 3 veces. Abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir. La combinación era de 4 dígitos y los había escrito en mi muñeca con bolígrafo y también en una nota en mi teléfono y también en el reverso de un recibo en mi guantera porque funcionaba con 4 horas de sueño y no confiaba en mí misma para recordar nada que no estuviera escrito en 3 lugares. Comprobé que todos los pestillos de las ventanas estuvieran echados. Di una vuelta a la cabaña, de la manera que Clyde me enseñó a recorrer una obra antes de que comenzara el día. Primero el perímetro, luego el interior. La barandilla que barnicé estaba fría al tacto y sólida. Los pilotes del muelle que reemplacé en julio resistían el hielo que se formaba en la línea de flotación. Las tuberías del baño no se habían congelado. Todo lo que había construido estaba en pie. Saqué la vieja silla plegable de Clyde del maletero de mi coche y la puse en el porche. La desplegué y sentí el óxido en las bisagras, el mismo óxido que había estado allí desde su taller. Monté la mesa plegable que había traído de mi apartamento. Sobre la mesa, coloqué 4 objetos en una fila. El título de propiedad con mi nombre, el extracto de la tarjeta de crédito impreso mostrando $5.800 en cargos no autorizados con cada línea resaltada en marcador amarillo. Una captura de pantalla del mensaje equivocado de Darla impresa en papel normal y las confirmaciones de cancelación de los proveedores apiladas juntas con un clip. Serví café del termo. Me senté. El peso de Clyde estaba en el bolsillo de mi chaqueta, plano contra mis costillas. La barandilla del porche todavía olía ligeramente a barniz, incluso en el frío. Había escarcha en todo, en los escalones, en los bordes de la mesa, en los brazos de la silla plegable. Mi aliento salía en nubes. Esperé. Observé cómo el cielo se aclaraba de negro a gris y a un azul pálido que se arrastraba desde detrás de la línea de árboles al otro lado del lago. Nunca había estado en la cabaña tan temprano. Nunca había visto la luz entrar así. Lenta y uniforme, tocando primero el agua y luego el muelle y luego la barandilla y luego el porche. Era hermoso. Era mío. Y en 1 hora y media, alguien iba a subir por este camino de grava esperando quitármelo por última vez.
Casi no conduzco a la cabaña a las 4 de la mañana. Estaba en la cama con la alarma puesta y la mano en el teléfono y la parte de mí que había estado complaciendo a esta familia durante 28 años dijo, quédate en casa. Déjalo pasar. Encuentra otra manera. Luego abrí el mensaje de Darla. Papá dijo que ella no revisará hasta el extracto. Lo planearon. Lo sincronizaron con mis hábitos. Si ellos planeaban, yo planearía. 6:30 de la mañana. La primera luz entraba gris a través de los abedules al otro lado del lago. La escarcha en la barandilla capturó el primer color y lo retuvo. Oí el coche antes de verlo. Los neumáticos sobre la grava congelada hacen un sonido como si alguien se estuviera crujiendo los nudillos, lento y deliberado. Luego, los faros a través de los troncos de los abedules. El adhesivo blanco de Darla, la pegatina de la universidad captando la luz del porche mientras entraba. Estaba sonriendo. Tenía una caja de serpentinas en el asiento del copiloto y una bolsa de ropa colgando del gancho trasero. Aparcó, abrió la puerta, pisó la grava con unas botas que no estaban hechas para caminar sobre suelo helado, miró hacia el porche y me vio. Su pie se detuvo en la grava. La sonrisa se torció y se quedó allí, congelada entre la llegada y la comprensión. Mantuvo la puerta del coche abierta durante 3 segundos completos antes de cerrarla. ¿Qué haces aquí?, dijo. Señalé la mesa. Lee. Darla subió los escalones del porche lentamente. Miró primero el título de propiedad, luego el extracto de la tarjeta de crédito, luego la captura de pantalla de su propio mensaje. Su rostro pasó por 3 cambios en 10 segundos. Confusión, reconocimiento, y luego algo que nunca había visto en la cara de mi hermana, la comprensión de que había sido atrapada por alguien a quien nunca pensó que estuviera prestando atención. Sacó su teléfono y llamó a Walt. Walt e Irene llegaron al camino de entrada a las 6:55. Walt salió primero. Vio el candado en la puerta de la cabaña. Vio la mesa. Me vio a mí en la silla de Clyde con el termo. Subió los escalones con los hombros erguidos, de la manera en que entraba en cada habitación, esperando que los muebles se apartaran para él. ¿Qué es esto?, dijo. No era una pregunta. Lee lo que hay en la mesa. No voy a leer nada. Abre la cabaña. El catering llega a las 9. El catering está cancelado. Los llamé a las 10:20 de anoche. El DJ está cancelado. La empresa de carpas está cancelada. Yo soy la titular de la tarjeta. Cancelé cada reserva que Darla hizo con mi tarjeta. El rostro de Walt cambió. La confianza no se fue de golpe. Se fue en pedazos. Como la pintura se desprende de una pared cuando la rascas, una tira a la vez. Miró a Darla. Darla estaba mirando al suelo. No puedes cancelar sus reservas, dijo Walt. Ya ha confirmado con los proveedores. La gente está esperando una fiesta en una cabaña que me pertenece. Los proveedores fueron pagados con una tarjeta que me pertenece. Puedo cancelar cualquier cosa que tenga mi nombre, y todo en esa mesa tiene mi nombre. Walt se acercó a la mesa. Cogió el extracto de la tarjeta de crédito y leyó las 3 primeras líneas. Abrió la boca. Lo dejó. Darla, ¿qué es esto? Darla no respondió. Se cruzó de brazos y miró la grava. Darla, contéstame. ¿Qué es esto? No es lo que parece, dijo Darla. Los cargos eran para la renovación. Estaba ayudando. ¿Ayudando? Me levanté de la silla. ¿Cargaste $1,200 por un catering para ayudar con mi renovación? ¿Reservaste un DJ por $600 para ayudarme a lijar los suelos? La boca de Darla se cerró. Walt miró de nuevo el extracto de la tarjeta de crédito. Luego a Darla, luego a mí. Hay una explicación para esto, dijo Walt. La hay, dije, y te la voy a dar. Hablé. Darla reservó un catering por $1,200 con mi tarjeta de crédito sin mi permiso. Un DJ por $600, un alquiler de carpa por $800, esos son $2,600 en depósitos de proveedores cargados a mi nombre.
También gastó 3.200 en lo que llamó suministros de renovación durante los últimos 2 meses. Esos no eran suministros de renovación. Eran decoraciones, una barra de bar portátil y platos de catering para las fiestas que ha estado organizando aquí los fines de semana, cobrando a sus amigos de 30 a 50 dólares por noche por el acceso a una cabaña que no posee, no construyó y no puede abrir sin una llave que yo le di. 60 personas le pagaron 40 dólares cada una por esta noche. Esos son 2.400 dólares en su bolsillo por vender mi propiedad. Presenté una disputa con la compañía de la tarjeta anoche a las 11:40. No hay fiesta. Hay una cabaña cerrada con un solo nombre en el título de propiedad y un camino de entrada lleno de gente que le pagó a tu hija por algo que nunca tuvo derecho a vender. La mano de Irene fue a su boca. Darla dio un paso atrás. Es solo una fiesta, Shai, dijo Darla. Estás exagerando. Se me tensó la mandíbula. Esa fue la gota que colmó el vaso. La única. Dijiste que tengo un lápiz de carpintero y un cubo de barniz para madera, le dije a Walt. Ese lápiz marcó cada corte en cada tabla sobre la que tu hija está de pie. Ese barniz está en cada barandilla contra la que sus amigos pagaron 40 dólares por apoyarse. Esas herramientas construyeron esta cabaña a partir de un armazón que olía a mapache y no tenía agua caliente. Su título universitario no clavó ni un solo clavo. La mano derecha de Walt se extendió hacia atrás buscando el capó de la camioneta. Sus dedos se abrieron y sus nudillos se pusieron blancos, estabilizando un peso que antes se sostenía solo. Su mandíbula se movió de lado, la boca abriéndose y cerrándose y abriéndose de nuevo, pero no salió nada. Su pie izquierdo retrocedió y su talón se enganchó en la grava, y tropezó medio centímetro y se agarró al espejo lateral. Sus ojos se movieron del título de propiedad en la mesa a mi cara y a la puerta de la cabaña con candado. Se movieron en un triángulo y no se detuvieron. Walt buscó en su bolsillo trasero. Sacó una chequera. Te escribiré un cheque ahora mismo. 5.000 dólares. Solo déjala tener la fiesta. Una tarde, Shai. 5.000 dólares. Es más que justo. Cogí el extracto de la tarjeta de crédito de la mesa plegable, lo sostuve a la distancia de un brazo para que pudiera leerlo. 5.800 dólares en cargos no autorizados. Mi nombre en la parte superior. Las compras de Darla enumeradas línea por línea. Catering, DJ, carpa, decoraciones, barra de bar portátil, platos de catering, guirnaldas de luces. Esto es lo que tu hija cargó a mi nombre. El banco lo revirtió a medianoche. Tú lo sabías. El mensaje dice, papá dijo que ella no revisará hasta el extracto. Dejé el papel sobre la mesa. 5.000 no cubre lo que ella se llevó, y no cubre lo que tú le ayudaste a llevarse. Walt guardó la chequera. Su mano temblaba cuando la deslizó de nuevo en su bolsillo. Le diste mi cabaña para una fiesta. Ella vendió 60 entradas para una casa que construí con mis manos. El título tiene un solo nombre. Faros en la grava. El coche de Kai se detuvo detrás de la camioneta de Walt. Salió sosteniendo una caja de botellas de agua. Detrás de él, el sedán de Angie. Era una de las amigas de la Universidad de Darla. Llegada temprana, con el teléfono ya en la mano. Kai subió por el camino de entrada y se detuvo cuando vio la mesa, el candado, las caras. Dejó las botellas de agua en la grava. Miró a Darla. Miró el título de propiedad. Leyó el nombre en él. Me dijiste que esta era la cabaña de tu familia, dijo Kai. Es de la familia, dijo Darla. El nombre de tu hermana está en el título de propiedad. Ella la compró. Ella la renovó. Vendiste entradas para su propiedad. Kai se apartó de Darla. Ella intentó cogerle el brazo. Él movió el hombro para que la mano de ella no aterrizara. Miró el extracto de la tarjeta de crédito en la mesa, las partidas, el total al final, y no le dijo ni una palabra más a Darla. Recogió sus botellas de agua de la grava y las volvió a poner en su maletero. Angie se quedó al borde del camino de entrada con el teléfono en ambas manos, los pulgares congelados sobre el chat grupal. La pantalla se iluminaba. Mensaje tras mensaje de los otros invitados, ya voy. ¿Qué llevo?
¿Ya está montando el DJ? Angie miró de Darla a la puerta con candado y de vuelta. No escribió nada. No sabía qué decir a 60 personas que habían pagado $40 cada una para asistir a una fiesta en una cabaña que la anfitriona no poseía. Más faros bajando por el camino de grava. 2 coches más. Una camioneta detrás de ellos. Invitados llegando a una fiesta que ya había terminado antes de que el sol despejara la línea de árboles. El teléfono de Darla empezó a vibrar. Un mensaje, luego otro, luego una llamada que no contestó. El chat grupal se estaba desmoronando en tiempo real. Alguien ya había pasado por el camino de entrada y había visto el candado en la puerta de la cabaña y la mesa plegable en el porche y a la mujer en la silla que no era Darla. Esta es la última vez que entráis en esta propiedad sin mi invitación, dije. La última vez que Darla toca mi tarjeta de crédito. La última vez que alguien de esta familia entra en algo que yo construí y lo llama suyo. La cabaña es mía. La llave es mía. La cerradura se cambió a las 4 de esta mañana. Y si alguien sigue en este camino de entrada en 20 minutos, el número no de emergencia del sheriff ya está en mi historial de llamadas. Cogí el título de propiedad de la mesa. Lo doblé y lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Cogí mi termo. Dejé el extracto de la tarjeta de crédito y la captura de pantalla del mensaje en la mesa para quien quisiera leerlos. Bajé los escalones del porche, pasé junto a Kai y sus botellas de agua, junto a Angie y sus pulgares congelados, junto a los 2 coches nuevos que llegaban con invitados revisando sus teléfonos, confundidos, buscando una fiesta que no iba a suceder. Me subí a mi coche. Cerré la puerta. No miré el camino de entrada por el espejo. El lunes, Orton envió la carta de requerimiento. Correo certificado. Se requiere firma. Dirigida a Walt y Darla conjuntamente. $5.800 por cargos no autorizados en la tarjeta de crédito más $1.200 en tasas de uso de la propiedad por los 6 fines de semana de uso comercial no autorizado. $7.000 en total, plazo de 30 días. La carta tenía 5 páginas. Detallaba cada cargo, cada proveedor, cada fin de semana, cada dólar. Orton incluyó la captura de pantalla del mensaje como anexo. Incluyó el extracto de la tarjeta de crédito como anexo. Incluyó el título de propiedad de la cabaña como anexo. Walt firmó la recepción de la carta en su porche un martes por la tarde. Al 7º día, Kai había cancelado sus planes de año nuevo. No rompió con Darla en una conversación. Dejó de responder. 3 mensajes de Darla, cada uno más largo que el anterior. El primero, ¿podemos hablar? El segundo, Kai, sé que parece malo, pero puedo explicarlo. El tercero, por favor, solo devuélveme la llamada. No respondió a ninguno de ellos. Al 14º día, la llave de su apartamento estaba en la mesita de noche de Darla, de vuelta en un pequeño sobre acolchado sin nota. En el apartamento de Kai, el 7º día, la conversación que lo terminó fue corta. Darla había ido pensando que podría explicarlo de la manera en que había explicado todo lo demás en su vida, con confianza y encanto y la suposición de que la persona que escuchaba eventualmente estaría de acuerdo porque ella era Darla y la gente estaba de acuerdo con Darla. Se sentó en su sofá con la chaqueta aún puesta, las piernas cruzadas, el teléfono en el regazo, lista para salir del paso hablando. Me dijiste que esta era la cabaña de tu familia, dijo Kai desde el umbral de la cocina. Es de la familia. Shai es mi hermana. El nombre de tu hermana está en el título de propiedad. La compró con su propio dinero. La renovó con sus propias manos durante 8 meses. Vendiste entradas para su casa. Cargaste $6.000 a su tarjeta de crédito. Iba a devolvérselo. ¿Con qué? Le debes a 60 personas sus $40 de vuelta y tienes $600 en tu cuenta. Nunca ibas a devolvérselo. Ibas a dejarlo pasar hasta que llegara el extracto y luego ibas a decir que fue un malentendido. Darla tiró de un hilo de la manga de su chaqueta. Tu padre lo sabía, dijo Kai. Está en el mensaje. Papá dijo que ella no revisará. Él estaba metido en esto. Los dos lo estabais. No es fraude, Kai. Es familia. Esas no son la misma cosa, Darla.
Y el hecho de que sigas diciendo que lo son es la razón por la que no voy a estar aquí para Año Nuevo. Canceló sus planes esa noche. Al 10º día, el peso se había instalado en la cocina de Walt. La carta de requerimiento estaba en la encimera junto a la tostadora, todavía en su sobre, porque abrirla de nuevo significaba leer los números de nuevo. $7.000. Orton había calculado las tasas de uso en $200 por fin de semana durante 6 fines de semana. Limpio, simple, defendible. Walt se sentó a la mesa de la cocina con el teléfono abierto en la aplicación de su banco. Saldo en la cuenta corriente, 2.340. Sacó un sobre del cajón desastre y escribió los números en el reverso. Carta de requerimiento, $7.000. Cuenta corriente, 2.340. Obligación de reembolso de Darla, $1.600, porque había recaudado $2.400 de 60 invitados y ya había gastado 800 en decoraciones que no podía devolver. Los invitados querían su dinero de vuelta. A Darla le quedaban $600 en su cuenta. Le había enviado a Walt 4 mensajes pidiéndole que la ayudara a cubrir la diferencia. El salario de Walt era de $54.000 al año. Después de impuestos, después de la hipoteca, después de los servicios públicos, después del pago del coche de Irene, después de la compra, le quedaban unos $400 al mes que no estaban comprometidos. Solo la carta de requerimiento tardaría 17 meses en pagarse a ese ritmo. Y eso suponiendo que no comiera, no condujera, no calentara la casa, no comprara nada que no estuviera ya presupuestado. El problema de reembolso de Darla era aparte, pero conectado. Los invitados querían sus $40 de vuelta. Darla tenía a 60 personas en su teléfono que habían pagado por una fiesta que no ocurrió, y los mensajes de reembolso llegaban a un ritmo de 4 o 5 al día. Le había enviado a Walt 3 mensajes pidiéndole que la ayudara a cubrir la diferencia. Él no había respondido a ninguno de ellos porque no tenía el dinero para responder. Cerró la aplicación del banco. Abrió la calculadora. Sumó los números de nuevo. No cuadraban la primera vez y no cuadraban ahora. Irene bajó las escaleras a las 7:30 de la mañana y le preguntó si quería café. Él dijo que no sin levantar la vista. Ella se sirvió una taza y se quedó en la encimera y miró el sobre de la carta de requerimiento y no lo abrió. No lo había abierto desde el día que llegó. Ninguno de los dos hablaba de ello. Los $7.000 se interponían entre ellos de la misma manera que el paño de cocina se había interpuesto entre nosotros en la cocina de la cabaña. Algo que todos podían ver y nadie se atrevía a nombrar. El 14º día, un domingo por la tarde, Walt condujo por el camino del lago. La luz de diciembre entraba a través de los abedules en largas líneas plateadas. A través de los huecos entre las ramas, podía ver la cabaña. La luz del porche encendida. El coche de Shay en el camino de entrada. Humo saliendo de la chimenea en una lenta línea gris que se doblaba una vez con el viento y se enderezaba. El muelle que reconstruí sostenía el peso de la primera helada fuerte de la temporada sin combarse. La barandilla que barnicé tenía el mismo color cálido que el día que la terminé, captando lo que quedaba de la luz de la tarde. El candado era visible en la puerta desde la carretera. Nuevo, pesado, de combinación de 4 diales. Walt no sabía los números. Detuvo la camioneta en el arcén. Motor en marcha, manos en el volante. Se quedó allí un minuto completo mirando la cabaña a través de los abedules. La cabaña se veía exactamente como Darla dijo que se vería cuando le mostró las fotos en su teléfono hacía 3 semanas. Hermosa, terminada, cálida. Pero la hija al otro lado de esa puerta era la equivocada. La hija que la construyó era a la que le dijo que no estorbara o se fuera. Detuvo la camioneta en el arcén. Motor en marcha, manos en el volante a las 10 y las 2, como conducía cuando no pensaba en conducir. Se quedó allí un minuto completo mirando la cabaña a través de los abedules. La cabaña se veía exactamente como Darla la había descrito cuando le mostró las fotos en su teléfono hacía 3 semanas. Hermosa, terminada, cálida. Todo lo que su hija menor había prometido que sería cuando compró un armazón en ruinas en una subasta de impuestos y dijo que podía arreglarlo. Se había reído de ella entonces. Había dicho que sería un pozo sin fondo de dinero. Había dicho que no sabía lo que estaba haciendo.
Y ahora la cabaña estaba en pie y encendida y humeando y cerrada con llave. Y la hija que la construyó estaba dentro. Y la hija que intentó venderla estaba en casa respondiendo a mensajes de reembolso que no podía cubrir. No salió de la camioneta. No cogió el teléfono de la consola central. No bajó la ventanilla para ver mejor la barandilla o el muelle o el candado en la puerta. Se quedó con el motor en marcha y la calefacción puesta y la radio apagada. Y miró lo que su hija había construido y no la llamó. Puso la camioneta en marcha y volvió al camino del lago y condujo a casa, a una cocina donde una carta de requerimiento reposaba en la encimera y una calculadora en la mesa y una esposa que no había hablado de nada de esto estaba sentada en el salón viendo un programa que no estaba siguiendo. El sábado siguiente, día 14, conduje a la cabaña temprano. El camino de grava estaba más tranquilo esta vez, sin urgencia. Sin ira en mis manos sobre el volante, solo el viaje, los árboles, el giro en el buzón, el camino de entrada. La combinación del candado giró suavemente bajo mis dedos. Abrí la puerta y me quedé en el umbral un momento, dejando que el aire frío de fuera se encontrara con el aire más cálido de dentro. Había dejado el termostato a 55 grados Fahrenheit para proteger las tuberías. Subí la calefacción. Encendí un fuego en la estufa de leña con astillas que había apilado en octubre, la leña menuda abajo como Clyde me enseñó. Los trozos más grandes encima, el tiro abierto hasta que la llama prendiera, y luego medio cerrado para ralentizar la combustión. La chimenea tiraba limpiamente. La cabaña se calentó por capas. Primero el aire cerca de la estufa, luego el suelo, luego las paredes, luego las ventanas dejaron de empañarse. Hice café en la estufa de 2 fuegos que había instalado en agosto. Me quedé en la encimera de la cocina, la que puse con mis propias manos, y miré por la ventana al muelle y al lago y a los abedules a lo largo de la orilla lejana. Nadie iba a venir. No se esperaba a nadie. Nadie tenía una llave o un código o una razón para conducir por ese camino de grava excepto yo. El banco de trabajo que construí con tablas recuperadas recorría la pared trasera de la sala principal, debajo de la ventana que daba al muelle. Lo había construido en agosto, el mismo fin de semana que reconstruí el muelle, trabajando dentro cuando el sol de la tarde se hacía demasiado fuerte sobre el agua. Era lo último que Clyde habría construido primero, porque un banco de trabajo es donde te paras a planificar todo lo demás. Saqué el lápiz de carpintero del bolsillo de mi chaqueta, lo puse sobre la superficie del banco de trabajo, con el lado plano hacia abajo, las marcas de los dientes hacia arriba. El sello de Dixon capturó la luz de la mañana que entraba por la ventana. Se veía bien allí. Parecía que había estado esperando ese lugar desde que Clyde me lo entregó en una gasolinera hacía 14 años. En la cocina de Walt. La carta de requerimiento reposaba en la encimera y el saldo de su cuenta corriente en su teléfono y los mensajes de reembolso de Darla sin respuesta y la llave de Kai en la mesita de noche de Darla y las amigas de la iglesia de Irene empezaban a hacer preguntas que ella no podía responder porque todas las respuestas llevaban de vuelta a una cabaña que nunca fue suya y a una hija a la que le dijeron que se fuera. En mi cabaña, la chimenea humeaba. La barandilla del muelle sostenía la escarcha. El fuego calentaba a través de la estufa y las paredes que aislé en julio y las ventanas que reenmarqué en septiembre. Bess venía el próximo viernes. Ya me había enviado un mensaje, traigo el vino bueno y un rompecabezas. El banco de trabajo estaba limpio. El lápiz descansaba sobre la superficie, captando la luz. A través de la ventana, el lago estaba plano y gris y quieto. Abrí el registro de la cabaña en el banco de trabajo. Escribí la fecha de hoy, 28 de diciembre. Escribí la temperatura, 29 grados Fahrenheit. Escribí una palabra en el margen, hogar. Cerré el registro. Afuera, un único juego de huellas en la nieve de la mañana conducía desde el camino de entrada hasta la puerta principal. Las mías. Nadie más tenía una llave. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete a Family Secret Tales y activa las notificaciones. Publicamos una nueva historia cada semana. Deja un comentario y dinos qué habrías hecho tú.